ocupo 15 centímetros de lo que va a ir introducido en el paciente y miren todo el resto del catéter que me queda afuera. Yo soy una persona grande, pero imagínense en un niño. Entonces, ¿qué es lo que suele hacer la enfermera que está en el cuidado de ese paciente? Empieza a hacer esto, empieza a hacer esto, empieza a hacer esto, y queda todo una bobina así enrollado, ¿sí? Obviamente que más prolijo, pero queda de esta manera, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que ante el envoltorio que voy haciendo, ejerciendo presión del mismo catéter uno sobre otro. Y eso me disminuye, ¿qué? El flujo. Me disminuye el flujo. Entonces, con eso tengo que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Entonces teníamos mayor evidencia o estadística de catéteres tapados. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Durante 4 meses seguidos empezamos a cortar los catéteres. Y vimos la diferencia de lo que eran los 4 meses antes de cortarlo y posterior al cortado. Y ahí, obviamente, preguntamos a la empresa, a los fabricantes, qué pasaba si se corta el catéter, si hay alguna pérdida de resto material que le pueda llegar a perjudicar al paciente. No. ¿Por qué? Porque esto es, digamos, a nivel de fábrica, es cortado con una guillotina. O sea, van las medidas, cortan con guillotina, ¿se entiende? O sea, no tiene ninguna terminación específica. Ahora, ustedes van a ver que en el catéter de poliuretano tiene una característica fundamental, que la punta es roma, la punta redondeada, ¿sí? Fíjense después mientras lo van pasando, ese catéter es el poliuretano. ¿Lo han llegado a observar? Sí. Tiene una terminación específica. Entonces, por eso es importante saber conocer el material con el que estoy trabajando, porque de esa manera voy a tener los cuidados, ¿sí? Ahora, fíjense, ¿no? Lo que les decía. Yo este catéter necesitaba, hice la medición, eran 15 centímetros adentro. Le dejo un margen de 5 centímetros hacia afuera. ¿Bien? ¿En dónde terminó la numeración de este catéter? En 20. En 20, o sea que 20, 19, 18, 17 hasta 0. ¿Sí? Y la fijación, fíjense, yo voy a dejar 5 centímetros afuera. El catéter va a quedar de esta manera, con 5 centímetros afuera. ¿Dónde está fijado? ¿En el número? 5. ¿Vieron que si uno no está acostumbrado a manejar el catéter se va a equivocar? Se equivoca, puede pasar. Entonces por eso lo debo manejar bien a la numeración. ¿Sí? Esto está ahí, en el cuello, en yugular externa, está fijado en 5. ¿Cuántos centímetros están introducidos? 15. ¿Eh? ¿No? 15. Está cortado en 20. 15. Está fijado En en 5. 5. ¿Cuántos centímetros introducidos? 15. Perfecto, pero ven que cuesta. Imagínense cuando no es frecuente el uso de estos catéteres. Entonces, ¿qué es lo que nos pasaba? Miren, a ver, esto es la experiencia que uno va teniendo, ¿no? De los problemas, muchas veces de los errores uno aprende. No debería pasar eso, pero lamentablemente pasa. Yo pasaba un paciente al piso, ¿sí? Estaba en la terapia, pasaba un paciente al piso y en el registro yo no decía que lo había cortado el catéter. No decía. En ningún momento, en ningún registro, decía que el catéter había sido cortado. ¿Qué pasaba? Viene la enfermera que conocía de catéter, ¿sí? Sabía lo que era un catéter de PIC, y dice, no, ¿cómo puede ser tan animal? Le dejó 65 centímetros adentro al paciente, el catéter adentro, se lo voy a sacar, ¿cómo? A ver, este paciente tiene que tener 15 centímetros. Venía, despegaba, curaba y se quedaba con el catéter afuera. ¿Pero por qué? Por un error en la comunicación, por la falta de identificación. Por eso se empezó a implementar que todo paciente que tiene un catéter de PIC tiene que tener una ficha de identificación. Cuándo lo curaron, cuándo lo colocaron, si fue cortado, si no fue cortado. ¿Se entiende? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, catéter de silicona, ¿se puede cortar? Sí. Catéter de poliuretano 3, 4, 5 Fren, ¿se puede cortar? No. Preferiblemente no. ¿Sí? Por eso fíjense que los catéteres de poliuretano muchas veces vienen de diámetro mucho más pequeño. ¿Sí? Igualmente ustedes esto por fuera lo ven rígido,
pero esto al contacto con los fluidos de sangre, ¿sí? O con la temperatura del paciente se hace como una especie de silicona por dentro, ¿sí? No es que es tan rígido así que va a quedar dentro de lo que es el acceso vascular. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien, yo tengo ahora colocado un catéter de poliuretano, este enfermero lo cortó en 20. Está el 20 acá. Ahí está. Lo cortó en 20. O sea, que fíjense que acá, ¿qué numeración tiene? Empieza al revés. 1, 2, 3, 4 hasta el 10. Este es de 30 centímetros. O sea que acá es 30, acá es 10. ¿Sí? Él lo cortó en 20. El catéter es de 20 centímetros ahora. ¿Sí? Sí. Dejamos los 5 centímetros hacia afuera, el resto quedó adentro. ¿En dónde está fijado el catéter? En 25. ¿Se entiende? Quedaron los 5 centímetros afuera. Bien, por eso es importante saber, es poliuretano, no es porque la enfermera se pone tediosa y me quiere recibir la guardia, que se pone pretenciosa para la guardia, no, sino que, la enfermera tiene que saber, tiene que preguntar qué es poliuretano, silicona, qué es un catéter central, ¿no? ¿Se cortó? ¿No se cortó? A ver cómo está el catéter. ¿Sí? Me estás recibiendo la novedad, bueno, el chasis en mano, listo, reviso, descubro al paciente, no, pero está dormido recién, no, lo tengo que descubrir, lo tengo que ver, ya pasa a ser responsabilidad mía, entonces tengo que saber en dónde está fijado ese catéter. Bien, en este caso estamos viendo lo que es un unilumen, lo que no estoy viendo acá. Rubén, ¿tenés el de doble lumen? ¿Cómo? ¿Doble lumen tenés, por favor? Sí. Abierto, ¿no? Creo que sí. Por aquí. ¿Sí? Este es un doble lumen. El doble lumen es lo que le había explicado. Ustedes fíjense que tiene la identificación que dice primario y dice secundario. ¿Bien? La característica que tiene este catéter al ser doble lumen es que en todo está bifurcado, ¿sí? O sea, el recorrido es diferente, pero la terminación de estos dos es del mismo punto. ¿Bien? Entonces es lo que yo le explicaba. Esto supónganse que está dentro de lo que es la capacidad cardíaca. Esto está dentro de la capacidad cardíaca, ¿sí? ¿Por qué? Porque el enfermero vino y el médico vino y dijo, no, déjalo adentro porque ya la enfermera nunca lo cuidan, siempre se desliza un punto, 2 puntos cuando lo van a mantener, siempre dicen lo mismo. Entonces déjenlo adentro. ¿Está bien posicionado este catéter? No. ¿A dónde tendría que estar posicionado? Si este es todo la capacidad cardíaca, tenemos lo que es la aurícula derecha, ¿sí? Tiene que estar a 1 centímetro, 2 centímetros, ¿sí? Hacia arriba. ¿Por qué? ¿Por qué lo llaman centralizado? Porque está en grandes vasos, no es porque está dentro del corazón. Es centralizado porque está en vasos que son grandes, que tienen alto flujo, ¿sí? Por ese es el motivo. Entonces, 1 centímetro, 2 centímetros por arriba de la aurícula derecha. Ahora, si yo vengo como enfermero y por este lumen primario tengo pasando inotrópico, pasa el inotrópico, pasa al corazón. Y por el otro tengo el plan basal. Ahí no tengo la jeringa. Por el otro lado tengo la jeringa, ¿sí? Y acá el flujo por el primario, donde estoy pasando inotrópico, adrenalina, noradrena, es lento, porque son goteos de 1 mililitro hora, de 2 mililitros hora, como mucho, 3, 5 mililitros hora, como mucho, ¿sí? Y yo vengo y le quiero administrar una ranitidina, ¿sí? O un Reliberam, ¿bien? Agarro el Reliberam y empujo de golpe. ¿Qué va a pasar acá? Como los dos terminan en el mismo sitio, mecánicamente lo estoy empujando con presión a los inotrópicos. Y en ese mismo momento el paciente, ¿qué es lo que va a hacer? Aumentar frecuencia cardíaca, aumentar presión arterial y se pone inestable hemodinámicamente. Y si es una droga que tiene un impacto muy elevado en el paciente, paro cardiorrespiratorio. ¿Se entiende? Entonces, por eso es importante conocer el catéter. ¿Bien? ¿Dudas hasta ahí?
¿No hay dudas? Pregunten todo, no hay preguntas. ¿Se podría explicar de nuevo el tema del pasaje de la medicación? No me la... De lo que recién acabo de decir, perfecto. Ustedes tienen, lastimosamente no tengo un catéter venoso central, para que ustedes lo vean por dónde va saliendo el líquido, ¿sí? Pero de todas maneras, fíjense, la terminación, en este caso, está tapado esto. Ahí está. La terminación lo están viendo, ¿no? Sí. Es en la punta. Este es del primario, ¿sí? Voy al secundario. Voy al secundario y fíjense, sale por el mismo lugar. Entonces, si yo administro de golpe, ¿qué es lo que va a pasar? Mira, ¿ves? Va a empujar también la medicación que tiene impacto a nivel cardiovascular. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que la administración que yo voy a hacer por el otro lumen tiene que ser lento. Por más, ver, una ranitidina te puede causar arritmias, sí. Si ustedes están en la terapia intensiva, pueden visualizarlo por la gráfica del electro. Pasen en push una ranitidina y van a ver cómo se modifica el electro del paciente, ¿sí? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Igualmente que la metoclopramida, el Reliberam, ¿cómo se debe administrar? De manera lenta. ¿Ustedes no les pasó esto de que el paciente que está nauseoso, vomita y vomita y vomita? Pasale metoclopramida, le paso metoclopramida, parece que no le dicen pasó nada, ¿o no? Porque el efecto que causa la metoclopramida también es como un reflejo vagal, en el momento le hace al paciente mal, por eso tiene que ser administrado de manera lenta, ¿se entiende? Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? No sé quién me había hecho la pregunta. Sí. En el caso de nosotros, la maternidad, vos le pasás el Reliberam y la paciente se quiere ir, se quiere sacar todo y se quiere ir. Tiene un efecto como la dipirona, por ejemplo. ¿Se pasaron alguna vez dipirona? Sí, duele. Tal cual. Hay pacientes que han hecho hasta convulsiones, digamos, relacionadas a la administración rápida de lo que es la metoclopramida o bien lo que han hecho con el tema de la dipirona. ¿Y el ¿Sí? Reliberam también? El Reliberam. El Reliberam también, sí. Es lo que le provoca el vómito, la metoclopramida. En el caso, yo le planteo puntual porque nos pasa a nosotros, no es que vomitan, dice, sacame todo, me quiero ir. Sí, se porque quieren ir y se quieren es ir. una desesperación que te querés arrancar todo, te querés salir corriendo, querés caminar por las paredes. Me ha pasado, tuve esa experiencia de que estaba con un cuadro de angina, no sé qué, llegué, me canalizan y me ponen la dipirona. Viene la enfermera, no sé, estaba apurada, yo ni cuenta me di, pero vino y hizo la dipirona de golpe. La ampolla de dipirona de golpe. Le juro que la sensación que tuve fue horrible. Era una cosa que me quemaban los pies, quería salir corriendo de la clínica, pero una desesperación impresionante. Por eso les digo de que hay que tener mucho cuidado. Más allá del conocimiento del catéter, también el conocimiento de la forma de administración de los medicamentos, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Sí o no? Sí. Bien, ¿qué es lo que tengo que evitar con este tema de los catéteres? ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué tengo que evitar? Evitar que los lúmenes, ¿o no? En una de las diapositivas decía evitar los números de lúmenes. ¿Por qué? A mayor lúmenes, mayor riesgo de ¿qué? De infección. ¿Se entiende? Entonces, por ese motivo, imagínense, a veces tenemos un catéter venoso central o bien un catéter de PIC con una llave de 3 vías, otra llave de 3 vías, otra llave de 3 vías, otra llave de 3 vías, porque tiene mucha medicación el paciente lo requiere. Pero imagínense todas las conexiones que tienen, si no va a tener un riesgo en infectarse ese catéter. Es obvio que es inminente que ese catéter se vaya a infectar. Sumado a que si me pongo en la mesada y observo que no hacen la asepsia de las ampollas, porque no las hacen, de lo que nos sabían enseñar, que había que limpiarla, hacer una asepsia sobre la ampolla, decapitar la ampolla recientemente y poder hacerlo. No se lo hace. Es más, tenemos un número elevado de enfermeros que se lastiman los dedos por la apertura de la ampolla. Y cuando uno empieza a preguntar y a cuestionar, ¿por qué te lastimaste? No, porque tuve que abrir la ampolla. Pero, a ver,
Si no, todos estarían lastimados. Evidentemente no utilizaste la gasa, no utilizaste la torunda de algodón para hacer el procedimiento, no hiciste las cosas como corresponden. ¿Se entiende? Entonces hay que empezamos a medir todo, a sumar todo. No me hizo la asepsia para decapitar una ampolla, no hizo la asepsia del ABOM, del frasco multidosis, ¿sí? Fue a querer diluir la medicación, fue y extrajo de un frasco, un sachet fisiológico que lo dejaron abierto con una llave de 3 vías ahí y sacaron, ¿sí? Con una solución ya contaminada. Voy y encima me encuentro con una llave de 3 vías, ¿sí? Que tampoco le hice la limpieza que corresponde con alcohol al 70% de 30 segundos mínimo, no lo hice. Conecté, mandé todo, una serie de cosas que están contaminadas. Imagínense si no se va a infectar ese catéter. Por eso, a ver, uno tiene que hacer mea culpa y empezar a autocriticarse. Cuando uno va a hacer una actividad, se tiene que autocriticar. Che, ¿lo estoy haciendo bien? No, me parece que no lo estoy haciendo bien. Tengo que mejorar esta técnica. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría que me hagan lo que estoy haciendo yo. No. Entonces, bueno, esas cosas son para reflexionar más que nada, ¿no? El impacto que puede tener el catéter en el paciente relacionado al mal cuidado que como enfermero le puedo dar, ¿sí? Bien. Por ese motivo, fíjense que lo nuevo o lo recomendable es utilizar este tipo de conectores, ¿sí? Este tipo de conectores que son de triple lúmenes, ¿sí? O sea, esto va conectado directamente al catéter y de ahí directamente ya tenemos 3 lúmenes. 3 lúmenes que tienen válvula de seguridad y que tienen, en este caso, que son bioconectores, ¿sí? Esto disminuye por ahí el riesgo de infecciones relacionados a que las tapitas estas muchas veces no logran hacer un buen sellado. Fíjense, mire, lo quiero hacer, ¿ves? Tengo que presionar y girar. Y muchas veces, si ustedes esto lo giran demasiado, se parte o queda agrietado y eso no me permite un buen sellado. Entonces dice, no, pero yo lo cerré bien, y viene el retorno de sangre del catéter. Ve que la presión positiva no funciona, que hay que poner heparina en el catéter. Le buscamos siempre la vuelta para justificar lo injustificable, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta de que el sellado debe ser con presión positiva sin utilizar lo que es la heparina, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? El tamaño de la jeringa para lavar. El tamaño de la jeringa tiene que ser, dijimos, ¿cuánto? De 5 para arriba, ¿sí? Porque si yo hago un lavado con una jeringa de 1, la turbulencia que se genera dentro del vaso sanguíneo, el flujo es tan importante que van a tener sí o sí un retorno de sangre. ¿Con qué solución? Solución salina o solución cloruro de sodio al 0,9%, es solución fisiológica que conocemos. ¿Agua destilada? No, en realidad el agua destilada, a ver, ¿qué pasa si ustedes pasan agua destilada y siempre lavan con agua destilada y lavan con esto en cantidades exacerbadas? Tiene que ver con el comportamiento de soluciones hipotónica, isotónica y hipertónica, ¿sí? Entonces eso también tiene que ver un cambio en el pH, un cambio de modificación metabólica en el paciente, ¿se entiende? Que es diferente a lo que es la solución fisiológica. Siempre se tiene que lavar con solución fisiológica, a no ser que no esté recomendado por alguna medicación particular, pero la gran mayoría siempre se lava con solución fisiológica, es de elección, ¿sí? Tiene otro pH, tiene otras características el agua destilada a que la solución fisiológica. En cantidades mínimas no le va a pasar nada, pero súmenle que la cantidad de medicaciones que tiene, cada 8 horas, cada 6 horas, vienen en turno tarde, turno mañana, todo el mundo lava con agua destilada, en 24 horas sumen cuánto es, ¿sí? Ahí ya se hace, estamos hablando de 60 mililitros, estamos hablando de 80 mililitros. Si imagínense que con 2 mililitros hora que habíamos hablado hace rato para el mantenimiento de los catéteres, en el caso que los tengan, ¿cuántos mililitros en 24 horas? ¿Sí? Son aproximadamente unos 50 mililitros. 50 mililitros, estamos hablando ya, o sea, no, pero eran 2 mililitros hora, no, pero se convirtieron en 24 horas en 50 mililitros. Súmenle 50 mililitros de fisiológica a 50 mililitros de agua destilada. Algo va a tener un impacto en el paciente, ¿sí? Eso hay que tener cuidado. ¿Qué más?
vías intermitentes también se hace con el lavado fisiológico. El lavado fisiológico, ¿saben hacer el sellado con presión positiva? Sí. ¿Sí? En el caso, a ver, vamos a hacerlo con esto, ya que tenemos la punta ahí. Mientras voy infundiendo, ¿sí? Ahí voy infundiendo y cierro o clampeo mientras estoy infundiendo. ¿Qué pasó? Estoy ejerciendo una presión en una dirección, clampeo y me queda totalmente con esa presión positiva hacia adentro, ¿sí? Pero realizo un buen clampeado, ¿sí? Si lo hago levemente, corre el riesgo de que esto no esté bien clampeado, me venga retorno de sangre, se armen las vainas de fibrina o las paredes internas del catéter se empiecen ya a tapar, ¿sí? Entonces eso es lo que... ¿Cómo? Sí. ¿Qué cantidad? Aproximadamente, ¿entre qué cantidades se puede hacer? Perfecto, es muy buena esta pregunta. ¿Por qué? Porque no es lo mismo si un paciente neonato, si pónganse ustedes tienen, no sé, alguna medicación en neonatología, un antibiótico, gentamicina, por ejemplo, ¿sí? Terminan de pasar la gentamicina y tienen que lavar. Ahora me pregunto, ¿con cuántos centímetros lavo? Ustedes fíjense que en neonatología, ustedes, 1 mililitro, 2 mililitros, al otro día es un pez globo el paciente, ¿sí? Es el impacto que tiene el manejo de líquido, tiene que ser muy estricto, muy estricto. Y si ustedes tienen medicaciones arregladas cada 6-8 horas, el paciente sí tiene un impacto en las primeras 24 horas, edema bipartebral, manos edematizadas, pies, es impresionante cómo se ve el impacto del mal manejo de líquido que tenemos cuando vamos a lavar. Siempre tenemos que tener en cuenta de que dependiendo el número de French, voy a elegir o voy a optar por cuántos mililitros le voy a administrar. En este caso estoy con un 4 French. El 4 French, ¿sí?, lleva de 1,5 a 2 mililitros como mucho el recorrido, sin cortarlo. Ahora, si yo lo corté, es con 1,5 centímetros justo, me voy a poder permeabilizar esta vía. ¿Sí? O sea, voy a poder hacer que la medicación salga del recorrido del catéter y pase al paciente y me quede ya con el líquido ahí, ¿sí? Con 1,5 centímetros. En neonatología, ustedes hasta 1 ya se ve que en la punta del catéter ya sale el fisiológico, ¿sí? Eso tienen que tenerlo muy en cuenta porque es impresionante el mal manejo de líquido que tenemos con estos pacientes. Es muy riguroso el control, ¿sí? ¿Qué más? Hasta 1. Ahora, si yo tengo un paciente, ¿con cuánto van a realizar el lavado? Para hacerlo el sellado a presión positiva. Van a ir lavando y cierran aproximadamente 3 centímetros. Ahora, ¿de qué va a depender? También va a depender del estado del paciente. Si tengo un paciente con patología de control estricto de balance, por ejemplo, una nefropatía, por ejemplo, paciente cardiovascular que tienen control estricto de ingreso y egreso, ¿sí? Yo tengo que tener en cuenta que cuando voy a realizar el lavado de esa vía, tengo que contabilizar con cuántos centímetros he lavado, ¿sí? Aunque parezca insignificante, pero es como yo les dije, súmenle ranitidina, metoclopramida, meropenem, vancomicina, fenitoína que tenga ese paciente, supónganse, tiene dipirona arreglada cada 6 horas para evitar el dolor, morfina cada 4 porque es un postquirúrgico inmediato. ¿Ya va? ¿Cuántas medicaciones vamos teniendo? 7. Y en promedio todos tienen cada 6 horas. Entonces súmenle 3 mililitros, 3 mililitros, 3 mililitros, 3 mililitros, 3 por 7, 21 mililitros en un turno. Súmenle en el otro turno y si tiene cada 6, ¿cuántas dosis le van a tocar? 4. Entonces empiecen a notar, a ver que sí hay un impacto en el manejo de líquido en estos pacientes. Entonces por eso es importante sumar y saber con cuánto tengo que lavar. No es así lavar por lavar, ¿sí? Bien. Por ejemplo, perdón, ¿no? ¿Sí? Me hace pensar esto, por ejemplo, una vancomicina con una vía periférica, 500 miligramos, 100 de fisiológico periférica, en una PIC.
¿De cuántos mililitros para pasar la vancomicina estaríamos hablando? Estaríamos hablando de que si es 500 un frasco, y un frasco como mínimo en 50, 1 miligramo mililitro, 50 mililitros. Porque ustedes tienen la regla de las diluciones de la medicación. ¿Sí? Tenemos reglas, pero ustedes tienen diluciones. En pediatría no se puede muchas veces medir porque es de acuerdo a la sensibilidad, justamente te estaba preguntando porque tenemos vías periféricas. Claro. Y con la vancomicina siempre viene con el Benadryl y siempre tendemos a que con esa vía periférica a cuidarla más, entonces por ahí diluimos un poquito más, por ejemplo, no en 50 sino en 100 de vancomicina, 500 miligramos. Tal cual. A ver, cuando yo estoy trabajando con, por eso les preguntaba, ¿tienen ustedes las reglas de diluciones de la medicación? Porque existe cuántos mililitros tengo que diluir el meropenem, cuántos mililitros la banco, cuántos mililitros la rifampicina, ¿eso lo tienen ustedes? Sí. Avísenme, porque yo se los pase a Rubén o lo pasemos a las chicas para que ustedes los tengan en el lugar donde hacen la medicación. Ustedes tienen diluciones máximas y diluciones mínimas, ¿sí? O sea, por cada antibiótico te dice cuántos mililitros tenés que diluir ese antibiótico y te da la posibilidad, dos opciones, o la máxima o la mínima, ¿sí? La máxima la voy a utilizar en situaciones especiales. ¿Cuándo? Cuando dependiendo del acceso vascular que tenga del paciente. Si tengo un acceso periférico y lo voy a diluir más o menos, lo voy a diluir más. ¿Por qué? Porque si no es una sustancia oleosa que me puede llegar a infiltrar mi vía periférica. Entonces lo voy a ir por la dosis máxima. Si tengo un acceso centralizado, un catéter de PIC o un CVC, un catéter venoso central, voy a la dosis mínima. ¿Por qué? Porque voy a cuidar el manejo de líquido, voy a restringir esos líquidos del paciente. ¿Se entiende? Por eso es importante. Esa es la respuesta, ¿verdad? ¿Sí? ¿A eso quería llegar? Sí, quería llegar a eso. Perfecto. Entonces, dependiendo de eso, ¿de qué va a depender también? De la patología del paciente, es lo que yo les decía. Paciente cardiovascular, y yo ¿qué tengo que lograr en un cardiovascular, en un postquirúrgico cardiovascular? Sea mediato, sea inmediato. Tengo que evitar ¿qué cosa? La sobrecarga de líquido. Tengo que evitar la sobrecarga de líquidos. Entonces, tengo que toda mi medicación tiene que ir con una dilución mínima. ¿Se entiende? Y de ahí parte también el criterio, qué acceso venoso tengo, si es periférico, si es percutáneo, si es central. ¿Se entiende? Todo eso tengo que pensar a la hora de administrar un medicamento. ¿Bien? Bueno, ¿qué otras dudas? A ver, y ya vamos directo a la práctica. No hay más dudas. Yo después les pregunto y después, obviamente, tienen que saber. Porque si no tienen dudas. ¿Cuánto tiempo se hace la asepsia de los bioconectores? 30-40 De 30 a 40 segundos. Por ahí tratemos de irnos para el 40, ¿sí? A ver, ¿cada cuánto se cambian las tubuladuras? 96 horas, sí, aproximadamente 3 días. Tengo que tenerlo bien rotulado, ¿sí? Bien rotulado e identificado. Esto es lo que yo les decía, que la identificación no debe estar en las conexiones de los accesos vasculares. Tienen que estar aproximadamente entre 10-15 centímetros por arriba. Supónganse que yo tengo acá en este caso un prolongador corto, ¿sí? Tengo un prolongador corto, esto ya ocupa unos centímetros, ¿sí? La conexión desde acá voy a contar entre 10-15 centímetros. ¿Para qué? Para que el adhesivo que tenga en esa cinta no me vaya a contaminar la conexión del catéter de PIC. Yo lo tengo que cuidar este catéter. Si yo dejo todo un pegote en la tubuladura, un resto de adhesivo, ustedes háganle un hisopado a eso, llévenlo a cultivar y se van a encontrar con estáfilo, pseudomonas, se van a encontrar con todo. Imagínense en eso que esté cercano a la unión donde ustedes van a abrir el catéter. ¿Qué va a pasar? Lo abren y se contamina. ¿Se entiende? Entonces por eso es importante tener en cuenta eso, ¿sí? Bien, entonces los que realizan el catéter, usted y ¿quién había visto? Usted. Ahí está.
Los tres, van a estar los tres, vengan para acá adelante y nosotros vamos a ir haciendo. Entre todos, entre todos. No sean criticones porque es difícil estar acá adelante.